Y también es fantástico porque generalmente es muy bueno hacer una mesa sobre economía y cultura, porque tenemos que reconocer lo excepcional de esta charla y de este encuentro, en que ha sido una lamentable tradición de la política, una suerte de ubicación de la cultura en un lugar accesorio, en un lugar secundario, en un lugar, diría yo, casi estético, que parte de una concepción política y económica errónea. Y este es un poco el tema del cual, les cuento, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cultura y de economía y bueno, vamos a tratar de dar una perspectiva de la relación entre ambos ítems. Bueno, en primer lugar, me han preguntado algunos periodistas y suelen preguntarnos qué relación hay entre economía y cultura. Yo en primer lugar debo decir que sin duda economía ocupa un sitio en la vida de la gente fundamental. Es decir, es determinante y por algo la economía tiene en la gestión pública un lugar sin duda y merece tenerlo preferencial. Pero hay que decir que la cultura, con sus características, entendiéndola no solo como bellas artes, entendiéndola no solo como arte, sino entendiéndola como el modo de vivir de un pueblo, porque el ser humano es el único, perdónenme decirlo, es el único animal que produce cultura. No hay otros casos, salvo algún mono que con el palito saca la miel del panal. Esa es la expresión que sigue en otros exponentes de la naturaleza. Por eso la cultura todo lo atraviesa. Yo suelo repetir hasta el cansancio, porque hay cosas que hay que repetir hasta el cansancio, que los pueblos son tan exitosos como su proyecto cultural. Y son tan exitosos como el proyecto cultural de sus estados. Porque aquí está el nudo de la cuestión. Todos los pueblos, países, naciones, nosotros solemos hacer lo que pensamos en América Latina como una nación, que no es lo mismo un país que una nación, ¿no? Un país es un pacto político, una nación es un ente cultural. Fíjense ustedes, por ejemplo, que existe, y también hay pueblos que no tienen territorio y que son pueblos porque son entidades culturales. Uno puede hablar del pueblo judío, puede hablar del pueblo gitano, puede hablar de la nación árabe, que está conformada por muchos países, o puede hablar de la nación latinoamericana, que está conformada también por muchos países balcanizados. De manera tal que fíjense la importancia de la cultura, que atraviesa la política y genera entidades que perduran más allá de batallas, de guerras, de acuerdos, de pactos. Atraviesa sin duda todas las actividades del ser humano, porque tiene que ver con el modo de vivir. Y la interacción dialéctica entre cultura, política y economía es indudable. Todos los pueblos, países, naciones producen cultura. El ser humano no solo ha llegado a este mundo para comer, vivir bajo un techo o en una cueva o bajo una lona que lo curen, reproducirse, sino que en realidad pareciera ser que hay una finalidad superadora. Así que todo eso, comer, tener un techo, una vivienda, un trabajo, todo está destinado en definitiva a desplegar algo más. Ese algo más es la cultura. Es decir, el sentido mismo de la vida es cultural. Si no, somos simplemente intercambiamos materia orgánica con la naturaleza. Lo que nosotros hacemos es, como seres humanos, transformar la naturaleza. A veces lo hacemos muy mal, pero desde la cultura bien entendida y de acuerdo al rol que el Estado adopte en las políticas culturales podemos hacerlo muy bien. Todos los países producen cultura, todas las sociedades producen cultura. Un ejemplo que suelo dar en estos días es Haití. Haití tiene una fuerte identidad cultural que ha soportado terremotos, desgobiernos, anarquía, colonialismo, depredación, pero no han destruido la identidad cultural de un pueblo que sigue pintando, que canta, que crea. No hay un solo lugar en el planeta que no tenga una personalidad cultural. Ahora, esta personalidad cultural requiere de una materialidad y requiere de una política.
Ahí es donde entra a jugar un papel el Estado y, por supuesto, la economía, la política y la economía. Y esta es la diferencia. Aquí está el nudo de la cuestión de esta dialéctica que tiene que ver con qué es lo que ocurre que habiendo cultura en todas las comunidades, solo algunas, muy pocas, podemos decir hoy una, es hegemónica en todo el planeta. Es la única que se impone, se escucha, se ve y se lee en casi todo el planeta. Por eso hablamos de hegemonías culturales. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con políticas, en primer lugar con políticas, y con políticas de Estado. Suele decirse, por ejemplo, y es sabido, que los Estados Unidos no tienen Ministerio de Cultura, porque no lo necesita, porque sus políticas a lo largo de la historia han sido de tal expansividad, en todo sentido, en términos políticos, militares, materiales, comerciales, económicos fundamentalmente, que ha impuesto su modo de vivir, que es su expresión cultural, en casi todo el mundo. Bastó que se cayera la Unión Soviética para que, creo que se estaba cayendo la Unión Soviética, aquí caía el muro y acá se edificaba un McDonald's. En el mismo momento uno podría filmar en cámara lenta los dos fenómenos. Y no hay duda que el McDonald's es también la expresión de un fenómeno cultural. El modo de comer también es un fenómeno cultural. Nosotros no pensamos que sea mala ninguna identidad cultural. Yo, por ejemplo, no creo que la identidad cultural norteamericana sea mala. A mí lo que me preocupa es que sea la única oferta que tengamos y que en lugar de ser productores de cultura seamos o nos condenen a ser consumidores de cultura. Esta es la diferencia. Aquí está el nudo de la cuestión. Aquí es donde se junta el verdadero dilema de la relación entre economía y cultura. Y diría yo entre política y cultura, porque somos parte, por suerte, de un gobierno donde la política controla la economía. Y esto es una gran novedad en la Argentina, donde la economía ha sido la que controló la política, ¿no? Y como decía Jauretche, nos mandaban de compras con el manual del almacenero. Diría yo hoy con el manual del supermercado o del shopping. Entonces, hoy hay un debate que atraviesa el mundo, es decir, ¿cuál es el rol del Estado en materia de políticas culturales? Inmediatamente que nos preguntamos cuál es el rol del Estado, bueno, el primer rol del Estado es determinar y asegurar, como se asegura, como se debiera, se asegura en general, se intenta asegurar en muchos países, la educación, la salud, la defensa, la seguridad, roles básicos. Bueno, la cultura es un derecho humano esencial. Y uno podría decir que de ninguna manera va a haber un pueblo que deje de producir cultura, pero sí lo que ocurre si no hay una política de Estado es que esa cultura queda prácticamente tapada por la hegemonía cultural global que hoy se impone en todo el planeta. Hay un ejemplo que a mí me gusta citar porque la verdad lo descubrí hablando con el ministro de Cultura de Jamaica. Ustedes saben, de Jamaica ha salido una expresión cultural artística, que es el reggae. Y bueno, yo siempre pensé que el problema era que nos transformaban en meros consumidores y entonces nosotros consumimos la cultura, prendemos la radio en la Argentina y el 80% de las radios pasan música en inglés. Vamos al cine y el 85% de las películas son también películas producidas fuera de la Argentina y diría el 80% en Estados Unidos. Vamos a las librerías y la oferta editorial, el 80% está producido por editoriales de capital extranjero. Es decir, la decisión editorial está tomada en el extranjero. Pero no nos amarguemos, porque yo la verdad digo, mientras haya de 10 películas norteamericanas, por lo menos 2 argentinas o una argentina, eso es una brújula. El ser humano consume lo universal, nosotros no queremos cerrarnos a lo universal. Es más, nosotros pensamos, yo estoy convencido que la identidad cultural o la defensa de la cultura consiste en generar la capacidad, es como la personalidad de una persona. Una persona tiene personalidad porque copia o porque recrea. Yo creo que tiene personalidad porque recrea. La capacidad de recrear, la capacidad de transformar hacer con una mulita una guitarra, que es, sino la capacidad de apropiar la guitarra y tomar un elemento de la naturaleza para con eso generar algo propio, como pasa con el tango, un instrumento de Bavaria, como pasa con el rock argentino, como pasa
con la pintura. No hay duda que la interacción entre lo universal y lo nacional es lo que genera una personalidad cultural nacional. Pero voy al ejemplo de Jamaica, porque lo que acabo de decir fue una digresión. Jamaica es un fenómeno incluso que muestra lo grave del problema. La hegemonía cultural, que es económica, que tiene que ver con que los bolivianos tienen una fuerte identidad cultural, pero no tienen industrias culturales casi. Les cuesta mucho editar los discos, colocar sus libros en las estanterías, las librerías. A veces les cuesta abrir librerías, como le pasa a gran parte del territorio argentino y como pasa en la mayor parte de los países del mundo, que carecen de industrias culturales capaces de envasar su propia producción cultural. Y algo más grave, porque si hablamos de cultura y no hablamos de medios de comunicación, es como si habláramos de autos y no habláramos de autopistas. Hoy la cultura se difunde a través de los medios de comunicación. Al ser los medios de comunicación concentrados, hegemónicos e incluso extranjeros o funcionales al interés extranjero, carecemos de la autopista para que nuestra cultura se despliegue y se comunique. Y esto lo padecen la mayoría de las identidades culturales del planeta. Por eso existe una hegemonía cultural, porque hay una clara asociación entre lo que es la enorme capacidad de producir, no cultura, que todos la producimos. América Latina tiene una identidad que además tiene su potencial en la diversidad. La hegemonía cultural en general es mucho más uniforme que aquello que es hegemonizado. Hay más diversidad en los que estamos dominados culturalmente que en los que nos dominan, donde las repeticiones de la fórmula es una constante. Hacen las películas con una fórmula. Hay una especie de receta, debe comenzar de este modo, por la mitad debe estar el plot, y con un librito, una guía. La filman bien, con plata, son entretenidas, pero también han conformado. La hegemonía cultural no pasa por imponer por la fuerza. La hegemonía cultural son aquellas cadenas que mencionara Cristina Kirchner en La Vuelta Obligado, son cadenas que están en la cabeza de la gente y en materia cultural en el gusto y el hábito de consumo de la gente. ¿O no hay una diferencia entre el hábito de consumo, por ejemplo, del cine de los años 70 y el de hoy? Porque entre los 70 y hoy han pasado muchas cosas. Y todas esas cosas, que no hace falta recordar, porque todos las tenemos presentes, está la construcción de cadenas culturales que consolidaron hegemonías que tienen que ver no solo con la creatividad, sino con la economía y con la política, básicamente. Por eso, el problema fundamental tiene que ver en cuál es la responsabilidad del Estado. Si el Estado debe o no tener políticas activas en materia de cultura. Y aquí hay un debate global. Es un debate que tiene como ring de la pelea a la UNESCO. Y que tiene que ver con la pregunta si, cuando hablamos de bienes y de industrias culturales, estas deben ser puestas en el mismo lugar que los bienes y las industrias culturales, que los bienes y las industrias tradicionales. La pregunta ¿es lo mismo un libro que un lavarropa? Y aquí es donde se da el corazón del debate. Fíjense ustedes que se ha hablado mucho de Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, discutirlo literariamente, yo lo he leído y hasta me gusta leerlo. La discusión nuestra con Vargas Llosa es en este tema. Vargas Llosa, que es un militante en términos culturales, no solo un escritor, sostiene que el Estado no debe intervenir, no debe fomentar, no debe proteger sus propias industrias culturales. Lo que dice Vargas Llosa, y digo Vargas Llosa porque es un hombre muy conocido, pero fundamentalmente hay estados que sostienen esto, es que es lo mismo un libro que un lavarropa, que hay que dejar que el mercado produzca. Si la gente quiere consumir lavarropas, que consuma lavarropas. Si las salas de cine son solo extranjeras y programa películas extranjeras, fenómeno, que produzca solo. Si no hay dinero para hacer películas en la Argentina o en otros países, que no se hagan. Si no hay editoriales propias, que no las haya. Si no podemos construir teatros, que no lo construyamos. Si no hay orquestas sinfónicas de 150 personas que se formen vocacionalmente, no tengamos orquesta sinfónica. Parece exagerado, pero esto es lo que surge cuando el liberalismo se impone con la fuerza que se impone en la concepción de rechazar el concepto de excepción cultural. ¿Qué es la excepción cultural? Es exceptuar a los bienes y las industrias culturales de las reglas que la Organización Mundial del Comercio fija
en todos los términos de intercambio que se acordaron en la OMC luego de la Segunda Guerra Mundial. Uno puede quererla más o menos a la OMC, pero por supuesto nosotros la queremos menos, pero vamos a decir que históricamente nace para tratar de poner un poco de orden en aquello que tenía que ver con los conflictos, sobre todo del primer mundo, porque a nosotros ya nos tenían asignados el papel de vender commodities, nada más, cosa que por supuesto hemos rechazado recurrentemente en la historia y seguiremos rechazando. Y también queremos producir libros, películas, tener radios, abrir teatros, casas como esta. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? A mí me gusta extremar la lógica. Porque Roma, por ejemplo, logró que hubiera romanos en la Germania. Roma logró un modo de vivir que replicó a tal punto que hoy hay un país que se llama Rumania y cuya lengua es de origen latino. O sea, la romanización de siglos generó un mundo que estaba hecho a la medida y semejanza del modo romano de vivir. Y esto es lo que ocurre cuando un imperio intenta imponer un modo único de vivir. Y no hay duda que nosotros hoy usamos jeans, a nuestros chicos les gusta ir a comer McDonald's, lamentablemente, por las consecuencias hepáticas sobre todo y de sobrepeso. No hay duda que a los chicos les gusta Harry Potter y nadie niega eso. Nadie niega que eso esté, pero de lo que se trata es de que nosotros también tengamos nuestras películas, nuestros libros, nuestros modos de comer, que son creativos, imaginativos y necesarios. Porque lo que ocurre es que hay algo inevitable. Un país, y acá es donde esto es indiscutible, un país puede importar cualquier cosa. Creo que hay países árabes que importan agua mineral. O sea, agua mineral, quiero decir, agua. No tienen agua. Están construidos en desiertos, lo que tienen es petróleo. Hay países donde vale más el agua que el petróleo. Se puede importar cualquier cosa, se puede importar todo, salvo una cosa, la propia producción cultural. Nadie puede venir a nosotros a contarnos nuestro propio cuento. Cuando hablaron de Evita, ustedes saben cómo hablaron de Evita. Madonna, no solo hicieron una mala versión de Evita, hasta hicieron una mala película, hasta el punto que a mí me hicieron desconfiar del Gandhi de Attenborough, que es una buena película, pero yo digo, ¿cómo es el Gandhi de los hindúes? Me gustaría verlo, pero la hegemonía cultural que hoy maneja los circuitos de distribución de cine, como los literarios y como todos los de la cultura, me impide ver la cinematografía de un país que produce 600 películas al año como produce la India. Hace poco, en un canal de raíz extranjera, vi una película hindú que contaba la famosa rebelión de los cipayos. ¿Ven que no es una palabra setentista, cipayos? Los cipayos existen desde antes de los 70, existen desde hace mucho tiempo, ya en la época de los romanos había cipayos, si no, siguen, claro. Y es fantástico, cuando yo vi la película hindú, que era un relato de la rebelión de los cipayos a mediados del siglo XIX contra el Imperio Británico, vi la versión hindú, era maravilloso ver cómo contaban su historia. Imagínense a ustedes que nos cuentan la batalla de Salta desde la perspectiva española. A los hindúes les contaban su propia guerra de independencia desde la perspectiva inglesa. Hay una película que los más grandes recordamos, ¿no, varones? Gunga Din, Las Tres Plumas. ¿Se acuerdan de esa película? En esas películas, miren cómo es la hegemonía cultural, cómo se construye. Gunga Din, que es un tipo que está traicionando a su pueblo y su patria, y avisa, ahí vienen, nos atacan. ¿Quiénes nos atacan? Los hindúes. El tipo es un hindú que está avisando que los atacan. Un traidor. Ha logrado la construcción cultural hegemónica, dar vuelta, poner la cabeza en los pies y los pies en la cabeza. Ese es el efecto nefasto. De ese modo se desarma por completo una sociedad y se le vende a un pueblo lo que al pueblo no le conviene. Porque, insisto, un pueblo que no puede ver, oír, leer su propia producción y está condenado a ver, leer, oír lo que producen otros, es un pueblo que puede disfrutar lo que producen otros, como disfrutamos sin duda a Mozart, a Beethoven, a los Beatles, a los Rolling, a todos, como disfrutamos a los escritores de otras culturas,
nadie duda, James Joyce es extraordinario, pero el problema es que nosotros no podemos ser ni los Beatles, nuestros hijos no pueden transformarse ni en Beatles, ni en Joyce, ni en ninguna cosa que no tenga que ver con transformarse en lo que nosotros somos desde nuestra propia pertenencia cultural. Y entonces, y vuelvo al viejo filósofo, porque para mí es un filósofo Cabreche, que decía que lo nacional es lo universal visto con ojos propios. Es decir, que nosotros no nos digamos a lo universal. Nosotros queremos estar sentados en la platea universal, pero queremos subirnos con frecuencia al escenario universal y generar productos que le hemos dado al mundo, como el tango, como nuestra literatura, como nuestras artes plásticas. Este ha sido un año, el año anterior, el año del Bicentenario, que se supone que estuvimos aislados del mundo. Ojalá sigamos aislados, porque, por Dios, que no vaya a ser que nos conectemos, como quiere Macri, porque me parece que Macri lo que quiere es que nos conectemos poniendo los dedos en el enchufe. Es un tipo de conexión. ¿Se acuerdan la película El año que vivimos en peligro? Bueno, el año pasado es el año que estuvimos aislados. Ahora, yo la verdad viví la aislación, por ejemplo, desde Frankfurt, que estuvo dedicada a la gran feria industrial, no como la de Buenos Aires, magnífica feria para la gente. Esa es la feria de los editores. El país homenajeado fue Argentina. Estuvimos en el Smithsonian, mayor complejo museológico del planeta. El país homenajeado era la Argentina. En Arles, la principal muestra de fotografía del planeta, dedicada a la Argentina. En China tuvimos un stand que tuvo la mayor participación de China por dólar invertido. Tuvimos millones de chinos visitando nuestro stand que querían ver nuestra cultura, querían ver qué era esto de la Argentina. Entonces, digo que evidentemente si eso es el aislamiento, bienvenido, porque en realidad me parece que algunos tienen asociada la conexión con el mundo a eso del enchufe, y el enchufe es fondo, dice, ahí en el enchufe dice FMI y dice, ¿no? Y vienen los 220, que ni siquiera, ¿no? Yo creo que son más de 220, por cómo quedó la Argentina en el 2001. Entonces, ¿qué duda cabe? Que en primer lugar, cuando hablamos de cultura, lo que importa es qué política de Estado nos damos en materia de cultura. Es decir, de qué manera el Estado dice, bueno, muchachos, nosotros, la cultura, si la dejamos sujeta a la ley del mercado, lo mismo pasa con otras actividades, sin duda. Pero, en el caso de la cultura, como no tiene una relación directa con las cuestiones elementales de comer, de curarse, entonces a veces queda como en un segundo plano. Pero las políticas de que el Estado se dé en materia cultural son claves para la existencia de la cultura, y no para la Argentina. El mundo se divide en países que dicen, estamos a favor de la excepción cultural, y creo que son dos países que dicen estamos en contra. Claro, uno de los dos es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos aprieta y dice, miren que no les vamos a comprar limones. Vos lo padecés, eso sí, me gustaría que cuente alguna anécdota. Hay ejemplos increíbles. Me lo contaban en Perú. Una vez el gobierno era el de un gobierno nacionalista. Julio, ayúdame. ¿Dónde está? Velasco Alvarado decidió instaurar una política de fomento del cine en Perú. Llegó en un avión un tipo de la Motion Picture Association y se dirigió de inmediato al Palacio Presidencial. El tipo, uno dice, ¿quién es un tipo? Ahora, fíjense, la Motion Picture Association no es del Estado norteamericano, es una asociación que nuclea 7 empresas que son las que manejan el cine de Hollywood. Fueron a verlo a Velasco Alvarado y le dijeron, mire señor, usted vio la inversión que estamos haciendo, el préstamo, bueno, si ustedes sacan este fomento del cine peruano, esto no va a andar. Algo parecido pasó con Ilia, que lo amenazaron con el tema de los insumos para los medicamentos. El señor, yo ahora no me acuerdo el nombre, era un secretario de Johnson, era un cowboy, yo lo conocí en Cannes, tuve una reunión con él. Era el amo del mundo. No es que ellos están pasivos frente a este tema, tienen políticas activas. Las políticas activas, hegemónicas en materia de cultura, son activas porque hacen ese tipo de cosas, porque dicen, no vayas a hacer algo que ponga en peligro, porque ellos tienen el 85% del mercado. Una vez le preguntaron a ustedes, pero ustedes tienen el 85%, y bueno, queremos más.
Esa es la visión que tienen las hegemonías. Es un apetito insaciable. Nosotros no queremos que no tengan nada. Queremos que tengan por ahí el 70%, pero queremos una porción, e incluso la defensa de la propia cultura es una defensa de las culturas necesarias, hermanas, de las creatividades distintas de la diversidad. Queremos, mi sueño es, fíjense, en la industria editorial, cuando uno habla de industria editorial, ¿cuál es el problema de que vengan libros fabricados solo por empresas de capital extranjero? Que deciden qué leemos, porque además manejan el sistema de distribución de librerías. Nosotros tenemos 400 empresas argentinas editoriales que están en la Cámara Argentina del Libro. En la Cámara Argentina de Publicaciones hay 30 y pico. Perdone si me equivoco, pero por ahí anda la proporción. Ahora, ese 30 y pico produce casi el 70 de lo que se vende, y los 400 producen el 30. Y el problema no es solamente digamos, yo creo que si tuvimos algún Borges en los últimos 30 años, no nos enteramos. No publicó. Nuestros Cervantes nacen muertos antes de poder publicar. Y el problema es no solo desde lo que producimos nosotros. Hay una forma de la soberanía cultural que tiene que ver con qué traducimos. Porque fíjense que Borges y Cortázar eran traductores. Hoy, si nuestras editoriales no pueden ni siquiera pagar los derechos de traducción, ni siquiera podemos elegir qué traducir, o sea, qué tomar del patrimonio universal que nos sirva, nos interese. Nos lo eligen otros. Y lo mismo pasa con todas las expresiones. Por lo tanto, es fundamental una activa participación del Estado, reparadora y defensiva, pero también que articule en procesos de integración que tengan que ver con los procesos de integración económicos de la América Latina, pero también con los procesos de integración que tienen que ver con las culturas amigables. ¿Cuáles son las culturas amigables? En principio, las que dicen como nosotros sí a la excepción cultural. ¿Quiénes? Canadá, Francia, España, porque Francia no tendría cine, o tendría mucho menos, si no tuviera los millones de euros que el Estado invierte en tener cine, con una lógica de soberanía cultural, porque fíjense que Francia, francoparlantes hay muchos en el mundo, la mayoría están en el África, hay menos que hispanoparlantes, pero son muchos. Ahora, solamente produce libros Francia, los otros países están condenados y tienen que leer los libros en francés de Francia. Imagínense Suecia, 8 millones de habitantes, ¿es negocio sacar un libro para un editorial sueco? ¿Una película sueca se puede amortizar en el mercado sueco? No, obviamente es el Estado el que garantiza la producción cultural de los suecos, porque no puede la cultura, que es como el oxígeno para la existencia de un pueblo, estar sujeta a las variables del mercado. Uno diría ninguna cosa, y desde ya. Pero fíjense, yo radicalizo porque la cultura a veces no se instala en la conciencia colectiva y no se instala esta noción en la conciencia de la política, muchas veces. Y yo he sido diputado nacional. Y créanme que cuesta empujar una ley de cultura. Están en la cola de la agenda. Cuando pasan, en general son casi unánimes. Hay como una cosa de mucha simpatía, incluso unanimidades que no se dan en otros temas, se dan en el tema cultural. Pero cuesta, y es un tema que realmente me parece central. En lo concreto, esta relación entre cultura y economía y política es fundamental. Se trata de defender en la Argentina el crecimiento y la expansión de las políticas activas que en materia de cultura ha tenido este país y que, como todas las expresiones de la política y la economía, han mejorado del 2003 en adelante. Si ustedes ven una medición que es fundamental, ¿cuál es nuestro Producto Bruto Interno Cultural? Ha crecido desde el 2000, nuestras mediciones son desde el 2004, si no me equivoco, y han crecido permanentemente. Hemos pasado del 2.3, si no me equivoco, a una de las últimas mediciones, 3.5 del 2009, y estamos en 3.8 del Producto Bruto Interno en lo que tiene que ver con consumos culturales. Es sin duda una muy buena noticia. El año pasado, el anteaño, se vendieron 90 millones de libros. La Argentina tiene un Producto Bruto Interno editorial de consumo per cápita superior al de Francia. Entonces, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Lo que no hay duda es que este es un pueblo, una nación
con apetito cultural. Pero cuidado, porque estamos leyendo libros cuando nuestros escritores no tienen dónde publicar. Y estamos escuchando música cuando nuestros músicos no tienen a veces dónde tocar, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una política que parece que haya sido la bomba neutrónica, que ha dejado las paredes en pie, pero las personas no están. Hay que entender que esta gran capacidad de consumos culturales requiere de una política activa de parte del Estado que fomente la actividad, la promueva, la defienda y tenga leyes de estímulo proactivas para su existencia, que por otro lado suelen tener un costo fiscal mucho más bajo que otras áreas. Si uno dice, tenemos que fomentar nuestra industria, no hay duda. Ahora, cuando fomentamos la industria editorial, estamos fomentando todas las otras cuestiones. Yo recuerdo, hace poco, unos años, hubo un congreso, una reunión de los industriales textiles. Y con todo respeto voy a decir, bueno, ¿a quién invitaron? En la Argentina, que la industria textil se estaba recuperando. Deberían haber invitado a Norberto Galasso, ¿no les parece? Deberían haber invitado a un hombre en sintonía con las políticas de Estado que están recuperando la Argentina. A Rapoport, que está presente, si no me equivoco, a Sayat. Bueno, tenemos economistas, o a Ferrer. No, invitaron a Kovadlov. Y con todo respeto por Kovadlov, tiene el modelo y el proyecto que está en la cabeza de Kovadlov, es un proyecto que no... Entonces, ¿qué? Hay hegemonía cultural. La hegemonía cultural todavía está, nos paraliza. Hace poco, Beatriz Arlo se preocupaba porque decía que el kirchnerismo estaba recuperando la hegemonía cultural, estaba tomando la hegemonía cultural. Yo digo, ¿y dónde estaba antes? Es una confesión de parte. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Sabe dónde estaba? En el diario donde escribió la nota la señora Beatriz Arlo, que ha premiado y castigado de acuerdo a cómo se piensa en la Argentina, y ha consagrado escritores o los ha ocultado y escondido, lo mismo que películas, lo mismo que cualquier otra cosa. Entonces, la hegemonía cultural, sí, la estamos recuperando, pero nos cuesta mucho, nos falta mucho por recuperar. Hay que construir mucha conciencia cultural y poner a la cultura, insisto, ponerla, con todo respeto lo digo, en la proa de este formidable barco que está construyendo la Argentina y abriéndose camino con gran esfuerzo, con el compromiso y el esfuerzo de todos los argentinos, con compañeros como Néstor Kirchner, que dejaron todo para que el barco funcione, camine y llegue al puerto. Le falta todavía para el puerto. Nada más, hay mucho por decir sobre el tema, pero insisto, los pueblos son tan exitosos como su poder cultural. Gracias, Jorge. Y ahora sí, tenemos el gusto de invitar a hablar a nuestro ministro de Economía. La primera vez en mi vida que presento un ministro de Economía con esta sonrisa. Amado. ¿Viste? Buenas noches a todas y a todos. ¿Viste cómo son estas cuestiones? Te sientan a hablar de cultura y economía delante de personas que vos admirás, respetás, seguís y te da un poco de cosa hablar adelante de ellos de estos temas. Te ponen antes a hablar a alguien que te quedás embobado y embelesado con cómo se refirió a uno de los temas centrales de los 200 años de historia argentina desde mi óptica. Y encima quien presenta dice, ahora sí. Ahora sí. Mamita, bueno. Pero bueno, como es ahora sí, y suscribiendo en un todo el eje del análisis que siguió Jorge, yo quería darle un enfoque un poco distinto a este tema de cultura y economía, porque además si no lo estaríamos repitiendo. Eso es lo bueno que tiene este espacio político. El que habla antes te saca todo lo que ibas a decir. Y el eje tiene que ver con lo que significa cultura como actitud de vida, cultura como comportamiento individual en las construcciones colectivas. Y me parece que buceando por ese eje podemos encontrar las razones de los problemas, fracasos, errores que hemos ido teniendo en nuestra historia
y las razones de la formidable transformación que creo que estamos viviendo desde el 2003, desde que Néstor Kirchner se hiciera cargo de la presidencia de la Nación y que se están profundizando en estos momentos. Porque la verdad que un poco lo que planteó Néstor Kirchner es: animémonos a mirarnos a nosotros mismos y a tomar decisiones nosotros mismos. Animémonos a hacer nuestra propia política, nuestra propia economía. Animémonos a no buscar para solucionar problemas las mismas herramientas que los crearon, porque si no volveríamos a caer en los mismos problemas sin ninguna duda. Y me parece que es la transformación cultural y la transformación de construcción más bella, hermosa, excitante y de futuro que ha puesto a la Argentina en un nuevo lugar. En un nuevo lugar de los argentinos, no un nuevo lugar en el mundo, tema que podrá ser más o menos importante, sino a un nuevo lugar para nuestros sueños y nuestras construcciones. Ese me parece que es el gran cambio cultural. Hacernos cargo de que somos argentinos, que tenemos que enfrentar dificultades y que tenemos que construir soluciones a partir de nuestro pensamiento. Porque fíjense, por ejemplo, ¿no? Estamos cumpliendo 20 años de la convertibilidad. ¿Y cuál fue el problema ahí? El problema fue cultural, fue confundir un instrumento con una política. Fue que un proyecto político se enamoró y trató de enamorar a la sociedad de que un instrumento, una herramienta, era un valor en sí mismo. Y entonces no solo atravesó al menemismo, sino que si hubo alguien que defendió la convertibilidad fue la Alianza. Muchos de cuyos actores políticos hoy están pretendiendo nuevamente, no quiero usar la palabra atacar, pero pelear contra este modelo desde otros lugares. Y uno tendría claro, si fueran las ideas de Macri, de Pinedo, lo que es asombroso es cuando esas personas vienen de partidos que tienen que ver con el campo popular, cuando es Gerardo Morales, cuando es Patricia Bullrich. Y esto es cultural. Esto es una cuestión cultural, no es instrumental. Esto es no animarse a pensar que nosotros podemos producir soluciones nuevas. Cuando uno ve en términos de herramientas económicas lo que se enseña en nuestros centros universitarios, aparece muy poco de lo que piensan economistas o pensadores argentinos. Y cuando aparece son aquellos que participan de las ideas hegemónicas. Ahora, esto es grave desde lo cultural, pero mucho más grave desde lo práctico. Porque, como decía antes, si suponemos que vamos a poder resolver problemas con los mismos instrumentos que los crearon, es que vamos a estar permanentemente girando alrededor del mismo problema. Por eso, este cambio cultural tan profundo ha permitido dar soluciones argentinas, soluciones latinoamericanas, soluciones nuestras a problemas que tenían 200 años de historia y que parecía que nunca se iban a poder resolver, y cuyos instrumentos de solución eran presentados como herejías. El punto es que con el momento apasionante que estamos viviendo de la historia argentina, pero también de la historia mundial, lo que hace 3-4 años nos presentaban como herejías que no nos permitían no tirar tiza en la clase, ni siquiera sentarnos en el salón, hoy son algunas cuestiones que están siendo revisadas. Por ejemplo, para ir a cuestiones concretas, nosotros tenemos una herramienta para que no haya flujo de capitales de corto plazo en nuestra economía, que es un encaje que cada vez que alguien quiere hacer uno de estos movimientos tiene que dejar el 30%. Esto era presentado directamente como un país que estaba fuera del mundo. Nosotros, como
sabemos que el Fondo Monetario no nos iba a ayudar, acumulamos reservas en el Banco Central para asegurar nuestro propio manejo de la moneda. Y entonces se decía, no, esto es una barbaridad, porque de esa forma ese dinero está inútilmente ahí y se está frenando el comercio internacional. Bueno, estas dos herramientas hoy son presentadas a nivel internacional por los centros de pensamiento como posibilidades para solucionar algunos de los problemas que está quejando el mundo. Cuando acá se pusieron a funcionar era un horror. Hoy mismo hasta los empresarios que más las criticaban reconocen que le han permitido a la Argentina transitar en forma inédita situaciones muy difíciles. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con animarse a decir, no, yo tengo esta solución. Y en este país las decisiones las toma el poder político, porque el poder político lo eligió el pueblo. Y en ese sentido es un orgullo tremendo ser ministro de Economía de un gobierno que pone la política por encima de la economía. Porque la verdad es que nuestras mejores decisiones económicas tienen que ver con decisiones políticas. Cuando nosotros hemos tomado estas medidas que tenían que ver con no estar sujetos a los vaivenes de la economía internacional, fue una decisión política. Cuando nosotros incrementamos los mecanismos de comercio con nuestros países hermanos del Mercosur, fue una decisión política. Cuando nosotros recuperamos los fondos que son de todos los argentinos y que administraban las AFJP para hacer negocios con unos cuantos amigos, fue una decisión política. Cuando se puso en marcha la asignación universal por hijo, fue una decisión política. Cuando la presidenta instrumentó un programa para que los jóvenes de las escuelas secundarias reciban una computadora, fue una decisión política. Ahora, son todas decisiones que parten de una nueva cultura, de una cultura que nosotros podemos tomar nuestras decisiones políticas. Y para mí esa es la más grande enseñanza que nos deja el gobierno de Néstor Kirchner y que está desarrollando y profundizando este gobierno. ¿Por qué? Porque esas decisiones políticas se convirtieron en soluciones económicas para problemas que habíamos atravesado una y otra vez, que tienen que ver con el fortalecimiento del mercado interno, que tienen que ver con la sustitución de importaciones, que tienen que ver con la reindustrialización de nuestro país, que tiene que ver con no venir con el cuento de la cultura del trabajo, sino crear 5 millones de puestos de trabajo nuevos, que tiene que ver no con decir que hay que nos preocupan nuestros ancianos, sino con que haya más de 2,5 millones de mayores, adultos mayores en la Argentina que no podrían haber accedido a la jubilación y que sí accedieron. Y entonces todas estas decisiones políticas, producto de un profundo cambio cultural, me parece que nos han permitido resolver quizá el más grande dilema cultural de la historia económica argentina. Nuestro país se debatió durante 200 años en si tenía que tener un modelo para el campo o un modelo para la industria. Y fuimos pendulando en distintos momentos con distintas consecuencias para todos nuestros compatriotas. Pero la verdad es que este proyecto cultural, este proyecto político, tiene la vocación de que Argentina es un país para 44 millones de personas. Y entonces necesita un proyecto de desarrollo que incluya la industria y el campo. Y no solo lo pensamos, lo logramos. Todos los argentinos lo logramos, y para esto tenemos los números del año 2010, donde hemos tenido récord en exportación de productos primarios y al mismo tiempo récord en producción de automóviles. Y entonces sí nos demostramos a nosotros mismos que se puede, que cuando uno se anima, que cuando tiene coraje, que cuando tiene ideas, cuando es capaz de enfrentar la visión única del mundo,
se puede construir un pueblo, una nación, como está ocurriendo en nuestro país. Y me parece que en este año, que es un año de elecciones, me parece una tontería soslayarlo, como si no pudiéramos hablar de tal vez lo más importante que es para la democracia, que es que haya elecciones en un año. Y entonces, en un año de elecciones se confrontan ideas, o debieran confrontarse ideas. Y me parece que por más que no se digan, están sobre la mesa las ideas políticas y culturales que están confrontando en la Argentina y desde dónde se están confrontando. Este es un año muy importante, este es un año en el que realmente se juega la bisagra de la historia económica, social y cultural de nuestro país. 8 años han sido mucho, 8 años con crecimiento, con superávit fiscal, con superávit comercial, con la acumulación de reservas en el Banco Central, con el dato más importante para una economía que es la incorporación de trabajadores. Son muchos, pero no son suficientes. En realidad, cuando uno escucha la liviandad, la falta de profundidad con que se plantean las opciones, el jefe de gobierno de la ciudad dijo que este es el peor momento de la democracia. ¿Dónde estaba en el 2000, 2001? ¿Dónde estaba? En París, en Venecia. ¿Dónde estaba en otros momentos? Pero supone que dijo el peor año de la democracia. Por ahí él pasó mejor los años previos a la democracia, pero bueno. Yo no vi que todas las fuerzas políticas de Argentina se manifestaran con contundencia y fortaleza el 11 de marzo. No lo vi. Nuestra fuerza sí lo hizo. Entonces hay demasiada liviandad en el tratamiento de los temas. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que esa liviandad nos deja la sensación que si Cristina Fernández de Kirchner no es la próxima presidenta, el 2001 está a la vuelta de la esquina. Y eso me parece que es lo que más debiera preocuparnos. Porque el peor residuo que nos dejó la década del 90 es una cultura. Es una cultura que hoy vemos con una alegría tremenda, que hay cientos de miles de jóvenes que en todo el país y espontáneamente se quieren dedicar a la participación política. Esto es recuperar un país que se puede mirar a sí mismo y que puede construirse y que va a tener una aposta para seguirse construyendo. Porque si uno mira del 83 a la fecha, tal vez uno de los datos culturales más tristes es el desinterés por la política que existió en la Argentina hasta el año 2003. Porque en definitiva el desinterés por la política es el desinterés por lo nuestro. Es dejar en manos de los que más tienen y de los que más claro tienen sus intenciones el patrimonio común, que es cultural, que es económico, que es social. Y es por eso que hay tanta hazaña desde el Macarón de Proa, que es el Grupo Clarín, contra este proyecto político. Porque es un proyecto político que toma las decisiones en Balcarce 50. No llegan fax con los proyectos de decreto para que después los ministros pongan la firma sin ni siquiera leerlos. Ese es el otro gran cambio cultural que estamos viviendo en la República Argentina. Y es por eso que hay militancia juvenil. Es porque aprendimos que aquellas cosas que no nos gustan y que nos ofenden pueden ser cambiadas. Es porque aprendimos que para eso no hace falta violencia, sí hace falta firmeza, sí hace falta a veces enojarse, sí hace falta llamar a las cosas por su nombre, pero eso no es violencia.
Y entonces, en este momento que estamos tratando de reflexionar un viernes a la noche, ¿quién iba a pensar en otros años que un viernes a la noche un montón de mujeres y varones iban a sentar un rato para reflexionar juntos sobre temas del país? Eso era cuestión de otros. Eso se resolvía en otros lados. Hoy estamos convencidos que lo podemos resolver todos nosotros y juntos. Pero en el área del Ministerio de Economía, yo les decía, el principal cambio cultural para mí es que hay un ministro de Economía que sabe que la política está por encima de la economía y que además eso es bueno para el funcionamiento de la economía. Y este es un debate que se da en muchísimos lugares del mundo y que nosotros lo damos muy fuerte acompañando a otros países que todavía están peleando por esto. Y están apareciendo también en Europa, lamentablemente, situaciones de este tipo. También me parece un hecho cultural maravilloso que este proyecto político, esta presidenta de la Nación, haya logrado que retornen al país 800 científicos que estaban trabajando afuera cuando hace 10 años había un ministro de Economía que los mandaba a lavar los platos a los científicos argentinos. Entonces las cosas no pasan de casualidad. Me parece un hecho maravilloso desde lo cultural con mayúscula que todos podamos tener nuestra elección sexual y entonces Néstor Kirchner, como legislador, en su único acto legislativo haya votado la ley de matrimonio igualitario, poniendo a la cabeza de estas cuestiones a la República Argentina. Pero estamos muy solemnes. Así que sobre todo a mí me parece maravilloso que antes había ministros de Economía que hacían festivales de bonos y yo mañana voy a ir a ver el Festival de Bono. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Amado Vudú. Muchas gracias por esta charla y por esta visita a la Casa Nacional del Bicentenario. Creo, Jorge, que tenés un presente para nuestro invitado. Este libro se lo había prometido a Amado, es Historia de la Nación Latinoamericana. Lo agradezco a Víctor Ramos, que fue el que peleó siempre porque se edite y se va a volver a editar. Y quiero agradecerte algo, porque yo, si no me equivoco, no he ido muchas veces al Ministerio de Economía. La mayor cantidad de veces que he ido ha sido con este ministro que tengo a mi lado. Y siempre que llegaba me sentaba en una sala de espera y a mi izquierda tenía una estatuilla. ¿Saben de quién era? ¿Saben? De Canning, el padre de la deuda externa argentina. Y me gustaría que hables de qué hiciste. Sí, no solo la estatua, sino el hecho. Había sido donada a la Argentina por los servicios y esfuerzos para pagar la deuda. Era casi una afrenta. Pero miren, este proyecto político también hizo una cosa que parecía impensada. Uno ha escuchado desde muy chico que uno de los problemas centrales de Argentina era la deuda externa. Y lo escuchamos y lo escuchamos. Y la verdad que el único que se ocupó fue Kirchner y Cristina de resolverlo. Porque cuando empezó Kirchner teníamos 176% del PBI era nuestra deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho más de un año y medio de producción, aunque no consumiéramos nada, era lo que debíamos. Hoy, producto de todas las políticas que se han llevado, adelante, esa relación es de 40%. O sea, menos de medio año. Pero si le restamos lo que tiene el ANSES, producto también de otra decisión política, es menos del 20%. Así que hemos logrado poner la deuda externa en el museo y por eso la estatua se la donamos al Museo de la Deuda Externa de la UBA. Así que hoy está donde tiene que estar. ¿Puedo decir algo más?
Mañana es Bono, pero hoy es la mancha de Rolando, así que vamos a pasarla bien también. Un aviso, dos avisos. En primer lugar, ya se está armando en la Casa del Bicentenario la muestra Política y Economía, 200 años de historia argentina. Es decir, una muestra que va a recorrer esos modelos económicos que contaba Amado en esta casa libro, porque esta es una casa libro que va a permitir recorrer y reconstruir y tener una idea en una sola visita, sobre todo las escuelas, los más jóvenes. Está curada la muestra por la Poport y por Zayat, grandes economistas, con la colaboración sin duda de Liliana, de Julio y de todo el equipo de la casa. Esto va a estar ¿cuándo? Dentro de fin de abril. Segundo aviso, vamos a volver sobre el tema con una mesa todavía incompleta, que no está todavía armada, en el Palais de Glass. En el Palais de Glass, allí hay una muestra de pensamiento, homenaje al pensamiento y al compromiso nacional. Allí va, viernes creo. El viernes vamos a hacer una recorrida, no es la misma charla, es una charla que tiene que ver cómo ha estado instalado el tema económico, fundamentalmente el tema económico, porque no vamos a hablar tanto de lo cultural, porque todos esos hombres son hombres de la cultura los que están allí. Scalabrini, fíjense, un hombre de la cultura que se metió hasta el cuello en las grandes cuestiones de la dependencia económica. Así que vamos a estar allí viendo desde la perspectiva del pensamiento nacional y el compromiso nacional la economía. Va a ser una perspectiva distinta a la de esta mesa, con algunos otros invitados que nos van a acompañar. Viernes que viene en el Palais de Glass estamos dándole sentido a una visión de la cultura que reivindica las bellas artes, el arte, la creatividad, pero pone en el eje la concepción de un modo de vida, de un modelo de país distinto para que en definitiva florezcan mil flores. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a Amado y a Jorge y a todos ustedes a un pequeño brindis para celebrar este encuentro. Muchas gracias.